desalojo violento de un predio ocupado por mapuches terminó con un joven de 21 años muerto. Rafael Nahuel estaba en este lugar, un territorio perteneciente a Parques Nacionales, en Villa Mascardi, a 38 kilómetros de Bariloche. Crece el conflicto, Miren este título: si no teníamos armas, nadie sobrevivía al dramático relato de una de las víctimas del ataque que ocurrió en las últimas horas. Nuestro compañero Gonzalo Báñez tiene la información, ahí estamos viendo imágenes. Gonzalo, queman casas, amedrentan a los vecinos, son muy violentos, Gonzalo. Y volvemos al sur, a Villa Mascardi, donde continúa el conflicto por episodios de violencia y usurpaciones de propiedad privada. En este caso vamos a tomar contacto con Juan Greján, que es de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, porque tiene la propiedad usurpada. Queremos conocer qué le pasa a él y también cómo sigue esto, porque evidentemente estos violentos y usurpadores no cesan con estos episodios de violencia. Villa Mascardi, atención, porque se pone en funcionamiento el Comando Unificado de Fuerzas Nacionales que dispuso el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Aníbal Fernández, y se especula con que podría estar empezando en los próximos minutos un operativo de desalojo del loft que está ahí con supuestos activistas mapuches, que son los que vienen usurpando diferentes terrenos. En estos momentos están allanando un escuadrón de Gendarmería. Sucede en la Patagonia. Repetimos, están allanando un escuadrón de la Gendarmería Nacional. Sucede en la Patagonia, más precisamente en Esquel. El sentido común se ha construido sobre algunos supuestos hegemónicos impuestos por la cultura dominante, como por ejemplo el nacionalismo. En términos escolares, la escuela jugó un rol importantísimo en lo que tiene que ver con la homogenización y con entender que los grupos culturales diversos debían justamente responder a un criterio de homogeneidad. También responden a que hay supuestos sociales y culturales que giran en torno a una sociedad racializada. Entonces los pueblos originarios han sido y son racializados, y por lo tanto en relación a esa categoría o esa idea de racialización han sido subyugados y menospreciados históricamente. Y también tiene que ver con el negacionismo histórico. Y el negacionismo histórico se vincula básicamente con esto de negar la lucha de los pueblos originarios y también negarles sus derechos. Creo que el imaginario social se creó en base a una idea estereotipada del sujeto indígena, muy conveniente con una narrativa oficial que intentó exterminar físicamente a la población originaria, en nuestro territorio al pueblo mapuche tehuelche, y que posteriormente se trató, por medio de los dispositivos estatales, de una invisibilización simbólica muy fuerte que tendió a instalar a los pueblos originarios en el pasado, negando nuestro presente y también alentando la extranjerización del pueblo mapuche y otorgándole el rótulo de argentinos, pero extintos, al pueblo tehuelche. ¿Con qué relacionás la palabra indio? Indio. ¿La verdad? Con gente de barrio. No sé, por así decirlo. ¿Sí? Pero por lo que dice la gente en realidad, o sea, es como desde chiquita siempre como que te implican el indio de cabeza, de gente quilombera, por así decirlo. No sé cómo decirlo, debe ser una persona que tiene pocos conocimientos, o que lleva como una vida media primitiva, algo así lo relaciono con esa palabra. A los antepasados que estuvieron acá en la Patagonia, acá, que anduvieron acá por nuestras tierras. Mal llamado, ¿no? Indios. No sé si es una respuesta. En lo particular con una connotación un poco discriminatoria, porque vengo de pueblos originarios, mi apellido es de pueblo originario. Entonces en un determinado momento la padecí cuando fui más niña, porque era una palabra muy sugestiva a los pueblos originarios. Hoy por hoy la puedo diferenciar porque, bueno, digo,
no se refiere a eso, pero me lleva por ahí a esa etapa de infancia, de primaria. La palabra indio con agresión. La India, con ese país, y lamentablemente con los pueblos originarios. No sé. No sé. No. ¿No? ¿Nunca escuchaste la palabra indio? No. Los medios de comunicación en la cuestión indígena juegan un rol muy importante. De hecho, tienen un rol clave en la reproducción del sentido común de la cuestión indígena y sobre todo vinculado a formas de invalidación o de subvaloración de los grupos indígenas. Creo que los medios hegemónicos de comunicación de alcance nacional son empresas que bajo la premisa de la comunicación defienden intereses económicos y atacan a quienes cuestionan o quienes se atreven a interpelar sus abusos y su impunidad. Repito, los medios de comunicación hegemónicos son empresas y muchas veces tratan de convencernos de que sus intereses son los nuestros. Nos resta a nosotros ser críticos con esos mensajes. Sí, mapuche. Sí, mapuche, porque no estoy segura si tehuelche. Pero mapuche sí, porque mi abuela es mapuche. Tipo, viene de Hualjaina. Sí, mi apellido es mapuche, es originario mapuche. ¿De dónde es? Creo que del norte de Argentina. Mapuche era mi abuela, que es cañumbera, así que soy descendiente, tengo sangre, orgullosamente. Y viene de parte del lado paterno. Mis abuelos mis bisabuelos en realidad vinieron desde Chile, cruzaron para acá. Mi abuelo ya es argentino, pero bueno, ellos vinieron desde Chile, así que me identifico con la parte mapuche. Sí, debo tener, pero no sé cuál, no entiendo mucho yo de los apellidos. O sea, por mi mamá soy Cabeza, por mi papá soy Aravena. Sé que mi papá es Chilote. Sí, aunque he investigado, pero hasta donde llegó la investigación no, pero yo estoy segura que sí. Puede ser, yo vengo de Comodoro y puede ser que tenga descendiente aborigen. Pese a que la educación intercultural y bilingüe es un derecho reconocido por la Constitución Nacional desde hace más de 25 años, aún restan políticas públicas y educativas que verdaderamente cuenten con la pertinencia cultural y el financiamiento necesario para dar respuesta a más de 36 pueblos-nación indígenas que hoy habitan este territorio que hace poco más de 200 años se llama Argentina. ¿Tenemos una educación intercultural? Considero que sí, que la tenemos. Lo que pasa es que muchas veces no se ha puesto en discusión el tema de los encuadres o los enfoques o el tipo de interculturalidad que nosotros pretendemos en la escuela. Entonces, si pensamos en una interculturalidad crítica, no tenemos una escuela intercultural. Pero si pensamos en una escuela que ha puesto históricamente, ha tenido disposición para dialogar con las culturas, podemos decir que algunas culturas han sido más privilegiadas que otras. Por ejemplo, los pueblos originarios han sido de los grupos más silenciados, invisibilizados y excluidos del currículum. Entonces, ahí si decimos interculturalidad respecto a los pueblos originarios, no tenemos una escuela intercultural. Si lo decimos respecto a otros pueblos migrantes, tal vez podríamos entrar en la discusión que con algunos sí y con otros no. Esos que no, los pueblos migratorios que no han sido incorporados al currículum, también tienen que ver con que se combinan como varias particularidades, ¿no? El tema de que pertenecen a pueblos originarios y que aparte son migrantes y muchos estereotipos y formas de desvalorización y criminalización que ya están adscriptos según la lógica del mito de consistencia cultural a la cultura que representan.
¿Conocés pueblos originarios? Sí. ¿Cuáles? Mapuche, Tehuelche. Ay, el otro día me dijeron uno, pero no quiero decirla porque ya veo que la digo mal. De las personas que vivían antes cuando llegó Cristóbal Colón, bueno, que no es el verdadero descubridor, pero de esas personas que vivían antes, esas son las personas del pueblo, los pueblos originarios. Tengo acá, conozco las más cercanas, que son acá en Nahuelpan y después, más cercanas en Nahuelpan más que nada, ¿no? Y después sí, por las redes he conocido que están más en el norte, pero sí tengo conocimiento. Conozco 2 comunidades mapuches, una de Alto Río Percy y otra en Cusano. Bueno, tenemos los tehuelches, que es un poco lo que es más originario de acá, y bueno, después los diversos pueblos originarios que están en otros lugares, ¿no? En otras provincias. Pero ya tanto en eso no me centré yo, sino en su momento me referí mucho más al pueblo originario mapuche. No conozco. Sí. Nahuelpan, Pocito Quichabra. No. No. La política siempre va a jugar un rol importante, de hecho, toda definición, toda posición es política. Ya sea a favor o en contra de los pueblos originarios, implica la asunción de alguna decisión en términos políticos, porque hacer política es tomar decisiones y hacia qué intereses vamos a responder cuando las tomamos y sobre qué aspectos ponemos los recursos. Entonces, para dar cuenta de qué lugar tienen los pueblos originarios en el espacio de la política pública, hace falta simplemente ver cómo se están distribuyendo los recursos y históricamente podemos decir que esto sí es histórico. El negacionismo histórico ha hecho que los recursos que no se pongan en general en los grupos culturales diversos o en los grupos culturales no hegemónicos. En detrimento de esto, se han depositado y orientado esos recursos hacia grupos dominantes. Hasta ahora creo que la política partidaria, y que hoy ejerce una representación en los poderes ejecutivo y legislativo, ha tenido un rol muy limitado. Y ello no debe sorprendernos si tenemos en cuenta que la educación pedagógica y social fue basada en una matriz colonial de un sujeto indígena ausente y extinto, o en el mejor de los casos, integrado. Por el contrario, los pueblos originarios en general y el pueblo mapuche tehuelche en particular vienen planteando una agenda política de diálogo, de diplomacia, y que en la mayoría de los casos no es entendida ni tomada en cuenta. Y cuando se realizan acciones directas, la respuesta no es política, sino represiva y de condena social. ¿Qué sabes sobre la conquista del desierto? No, ni idea. Yo no sé mucho, pero por lo del nombre Conquista del Desierto, alguien que conquistó tal parte del desierto, que no se la dominó, se puede decir así. La conquista del desierto es un hecho, un genocidio que ocurrió acá en nuestra zona. Tengo referencias vagas porque después de un determinado tiempo dejé de toda mi investigación y me dediqué más a la investigación en lo personal mío, ¿no? Con lo que se refería a los pueblos originarios. Y por ahí en algún momento sí estuvimos muy ligados y viéndolo más que nada en la parte del secundario, donde veíamos videos y demás. Entonces, bueno, es una lucha muy fuerte para nosotros. Sí, en la primaria hace años. ¿Te acordás de qué se trata? No mucho. Pues la mal llamada conquista del desierto, la conquista de la Patagonia. Fue un proceso genocida que se llevó a cabo acá en la Patagonia durante la conformación del Estado Nacional, en un intento de terminar de limitar el territorio que iba a formar parte del Estado argentino.
Sí, pero nunca presté atención en eso. A ver, ahí hay una cuestión conceptual que tiene que ver con poder diferenciar lo que es la decolonialidad de la descolonización, ¿no? Entonces esos son términos incorporados por Quijano y él llama a la decolonialidad ese choque entre culturas que instaura un patrón de dominación histórica y que clasifica a las personas mediante la raza y legitima así un sistema de dominación. Entonces, y ese sistema de denominación es considerado natural. A eso nosotros le llamamos, o Quijano le denomina racismo estructural. Es un racismo sobre los cuales se construyen todas formas de relación social, política, ideológica, etc., en base a ese racismo estructural y que se reproduce a través de todas estas formas vinculares. Y la descolonización implica la reflexión sobre esas prácticas decoloniales. Entonces, nosotros hablamos de descolonizar cuando hablamos de descolonizar el currículum, descolonizar la formación docente, cuando hablamos de una práctica de reflexión que implica repensar las formas de intervención de las instituciones en pos de garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Creo que la descolonización es un proceso de deconstrucción mental muy necesario para que luego se traslade a las prácticas sociales. Implica asumir nuestro desconocimiento de muchos procesos históricos que hemos aprendido y que formaron parte de una narrativa oficial que pretendió exterminar a los pueblos originarios. Reconociendo que somos sujetos colonizados, podemos comenzar a desandar ese camino y aprender de los saberes y conocimientos de los pueblos originarios, y ello nos permitirá comprender y entender las demandas actuales, que también son políticas e históricas. ¿Qué se conmemora el 12 de octubre? Me mataste. No, ni idea. No me sé las fechas bien. El 12 de octubre... Tampoco sé. El 12 de octubre, sí, el día de la raza, mal que ahora han cambiado el nombre, pero es el día de las diferentes... Se conmemora el día de las diferentes... no me sale la palabra. El Día de la Diversidad Cultural, pero anteriormente era denominado Día de la Raza y se conmemoraba la conquista española. Después, con el cambio, ahora se conmemora la diversidad de culturas en general acá en el país. Día de la Raza. No. Una reflexión final puede ir en dos sentidos. Una es el potencial transformador de la educación que nos permite pensar que esta reproducción de la colonialidad se puede interrumpir y que somos quienes estamos en las instituciones quienes tenemos la gran responsabilidad de interrumpir esa colonialidad. Y por el otro lado, apostar a lo que es la reconstrucción de la identidad y el autorreconocimiento y la autoadscripción étnica. Me parece que eso es importante también en todos los ámbitos y es un derecho legítimo que tenemos quienes pertenecemos a pueblos originarios de poder ejercer libremente nuestra cultura, digamos, ¿no? Entonces es importante entender que también en la formación, pero en sí todas las instituciones en general necesitan interrumpir esa epistemología colonial y pensar en otras formas que permitan habitar un mundo más diverso también desde el punto de vista ético.